Hola, ¿qué tal muchachos? Con esta parte vamos a terminar el tema de las funciones. Básicamente vamos a ver una función, ¿no? Que no va a servir para el tema de nuestro proyecto quizás, pero sí es definitivamente un punto de valor para las prácticas, ¿sí? Estamos hablando de las funciones del set timeout y del set time interval, ¿sí? Entonces, acá ahí están los conceptos y hay un par de ejemplos que va a ser interesante realizarlos, ¿ok? Por ejemplo, el set timeout, ¿no? Lo que dice que es una función. Ya hemos visto las funciones, cuáles son características, así que esta es una función simplemente. Se usa para ejecutar una función después de un retraso específico en milisegundos. ¿A qué se refiere? De que esta función, que acá vemos, que esta es la sintaxis de la función, tú le tienes que pasar una función. ¿M? Por lo general va a ser una función anónima y lo puedes trabajar directamente con funciones de flecha y el tiempo en milisegundos. Entonces, es útil cuando necesitas ejecutar una tarea solo una vez después de que se haya transcurrido un tiempo determinado. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Como te digo, tengo la función. Esta función recibe dos parámetros. Uno de sus parámetros es una función que dice es la función que deseas ejecutar después del retraso. ¿Sí? Y el otro parámetro es el tiempo que espera y va a ser en milisegundos. ¿Qué significa milisegundos? Que un segundo equivale a 1000 milisegundos. Características importantes, ¿no? Solo se ejecuta una vez después de un retraso que nosotros estemos colocando, ¿sí? Si necesitas cancelar la ejecución de set timeout por alguna razón, puedes usar el clear timeout y pasarle el ID retornado por set timeout. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un log que va a pintar un inicio. Hacemos la función, le pasamos el set timeout, le pasamos la función, en este caso sería un log, y queremos que se ejecute 2 segundos después y después pintará el fin. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a nuestro código y lo vamos a hacer. ¿Listo? Para esto no es importante tener algo en el index, así que lo vamos a borrar. Solamente script.js. Entonces lo que voy a hacer es pintar eh, inicio, inicio, y voy a llamar a mi set timeout. Que nos pide, ¿qué nos pide el set timeout? Nos pide básicamente una función y el número, ¿no? Voy a entrar acá para que se vea un poquito mejor. Tiene bastantes constructores, pero a nosotros nos importa el que hemos visto, ¿sí? Entonces le pasamos una función anónima, en este caso vamos a pasarle una función de flecha y le vamos a decir qué es lo que quiere que haga. Voy a pintar log.console y lo que voy a hacer es log.console, perdón, console.log y le voy a agregar un mensaje, ¿no? Me ejecuté 2 segundos después, ¿sí? Ujú. Y después voy a hacer, perdón, y después necesita la cantidad en milisegundos. 2000 quiere decir 2 segundos. Y voy a imprimir fin. Entonces voy a correr el programa. Vamos a ver. Inicio, fin y me ejecuté 2 segundos después. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que si tú te das cuenta, no es que se detenga por un momento, ¿sí? Sino que está pintando console. Viene acá, JavaScript lee la línea 1, de ahí lee la línea 2 hasta las 4. Esto se queda en paralelo ejecutándose y se ejecuta otro hilo. Console.log fin. Y de cuando pasa un segundo, va a ejecutar, me ejecuté 2 segundos después. Para que se vea un poquito más, voy a poner los 5 segundos. Inicio, fin, se pintó acá, y vamos a esperar a que se pinte el otro valor. Y me ejecuté 2 segundos después. ¿Listo? Es así lo que nos dice en otro ejemplo, ¿no? Dice, en este caso este mensaje aparecerá después de 2 segundos, se muestra después de un retraso de 2 milisegundos. Con el set timeout estamos retrasando una ejecución.
¿no? El código sigue ejecutándose mientras espera ese retraso, ¿no? Internamente se ejecuta en un hilo aparte. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cancelar el timeout? Por ejemplo, para eso tengo que, eh, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá, en este ejemplo, que yo quiero por alguna razón cancelar el timeout. Voy a borrar mis logs y esto voy a declarar una variable de tipo ID que lo que está haciendo está recuperando ese valor. Entonces solamente por temas de ejemplo voy a imprimir el ID y lo que voy a hacer es cancel, perdón, voy a hacer clear timeout, perdón, clear timeout y tengo que pasar el timeout que quiero cancelar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a poner acá un log, un console log que va a decir inicio y acá vamos a colocar eh, básicamente vamos a colocar un log que nos diga antes de cancelar, ¿sí? Entonces ejecutamos, ahí está, inicio antes de cancelar y nos está imprimiendo el número uno y se canceló. Nunca se ejecutó, me ejecuté 2 segundos después porque lo cancelamos, ¿sí? Listo. Esa es la manera de cómo se trabaja el set time out. Ahora el set interval, como se dice, va a ser un intervalo, ¿no? Es una función que se utiliza para poder ejecutar una función repetidamente. No es como un bucle. O sea, tiene una característica similar a los bucles que se va a ejecutar, pero en este caso este está asociado más que todo a una función de intervalos de tiempo, ¿sí? Entonces, esta es una función set interval, básicamente, como les comentaba, está asociado a los intervalos de tiempo especificados, es decir, cada cierto número de milisegundos se va a ejecutar. ¿Sí? Tenemos la sintaxis que es setInterval, le voy a pasar una función y el tiempo. Y esto es lo que se va a ejecutar. Función es la función que se hace ejecutar y el tiempo también en milisegundos, ¿no? Se ejecuta de manera repetida en intervalos regulares hasta que se detenga. ¿Sí? Al igual que en setInOut se puede cancelar con clearInterval retornando o recuperando su ID. Tenemos un ejemplo. Tenemos un contador en cero. Vamos a almacenar en una variable si por así lo queremos eliminar. Y lo que está haciendo, estamos colocando un contador prácticamente. Esta es otra manera de poder pintar los logs. Lo podemos hacer con plantillas literales o de esta manera, ¿no? Colocando un valor y después su valor. Contador más y esto se va a ejecutar cada segundo. Entonces hacemos ese ejemplo para ver cómo es que funciona nuestro valor. Entonces voy a declarar una variable contador, ¿no? Que va a ser igual a cero. Voy a declarar mi LED ID o como lo puso el ejemplo. El ejemplo lo puso intervalo. Está bien. Nosotros también vamos a hacer lo mismo, ¿sí? LED intervalo. Va a ser set interval que está acá. Y le vamos a agregar, ¿qué cosa? Una función. Y la función que le vamos a agregar es una función flecha. Y le vamos a decir que nos pinte, que nos va a pintar el contador. Contador, dos puntos. Es otra manera de hacerlo. Y le voy a pasar mi contador. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es aumentar contador más. ¿Sí? Y voy a hacer acá una condición. Oye, ¿qué cosa? If, si el contador es completamente igual a 5, entonces vamos a limpiar clear interval, o sea, vamos a detener esta repetición que hace, ¿no? Y le pasamos el intervalo. ¿Sí? Es igual lo que estamos haciendo, muchachos. Y le vamos a pasar el tiempo. Quiero que cada segundo se ejecute eso. Listo. Y vemos. Contador cero, contador uno, contador 2, contador 3, contador 4 y se terminó. Ya no ejecuta más porque se limpió. Si lo queremos hacer más bonito, lo que vamos a hacer es... no, está bien. Contador uno y así es como se maneja. Entonces, esta es la manera de poder hacer un contador de manera automática. Si yo, por ejemplo, voy a declarar solamente para tener otra vez el intervalo
va a ser un set interval, está acá, y le vamos a pasar nuevamente los parámetros. Vamos a decir nuevamente nuestra function arrow, ¿sí? Y le vamos a decir, ¿sabes qué? Quiero que me imprimas eh, un valor, ¿no? Vamos a decir que quiero que me imprimas, voy a declarar acá, let number es igual a 1, ¿sí? Y quiero que me imprimas ese number. Entonces, nada más. Y quiero que lo hagas cada segundo. Ajá, entonces, si yo ejecuto esto y lo mantengo así, va a estar ejecutándome cada segundo esto de acá. Perdón, me equivoqué. Voy a detenerlo. No, no lo voy a detener porque no estoy sumando el number para que se vea ese cambio, ¿sí? Y listo. Ahora sí, lo guardo y voy a ejecutar. Uno, 2, 3. Y así vamos a tener el contador. Ya, listo muchachos, listo, listo, lo había pausado por un rato, lo dejo ejecutando, tuve que hacer unas cositas y vemos que se sigue ejecutando, van 344, 345, se estaba ejecutando, ¿sí? Entonces, continuamos, entonces, ¿cómo podemos cancelar el set interval? Básicamente es similar, le ponemos 2 segundos, tenemos un set time on, mira, estamos combinando los dos y vamos a básicamente a detener o limpiar después de 5 segundos, ¿no? Es una manera también de quizás nosotros poder cancelar después de un tiempo, después de un tiempo, ¿no? Predeterminado, ¿no? Acá vamos a pintar este mensaje cada 2 segundos y acá vamos a limpiar el intervalo que se creó cada 5 segundos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resumen del set out y del set interval? El set out, su ejecución, es una sola vez después de un retraso. El intervalo repetida a veces, porque se va a repetir por intervalos regulares. La cancelación es la misma por ID. Uso común, ejecutar tareas después de un retraso, ejecutar tareas repetidamente, ¿sí? Y retorna un ID para cancelar y también un ID para cancelar cuando necesites retrasar una acción, un timeout, y cuando necesites una acción repetida, un set interval, ¿sí? Entonces, ¿qué idea nos da esto de acá? Nos va a dar idea de hacer ejemplos bien interesantes. Pero por el momento, esa sería la teoría.